Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor. Mi nombre es Carlos Muñoz. Para aquellos que no me conocen y a los que pues es primera vez que sintonizan este espacio y este estudio de estos estudios que hacemos de la Biblia cada mañana. El objetivo de este programa es iniciar nuestro día, iniciar nuestras mañanas en adoración, en la presencia del Padre, pero también meditando en la palabra de Dios. La idea es que cada mañana tengamos una meditación en una palabra, en una porción de la Biblia. Quiero invitarle a los que están escuchando este programa, este audio a través del YouTube, invitarles a que se suscriban si no lo han hecho, a que compartan este audio, que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan, a que le den me gusta a los videos que escuchen y a que le den clic a la campanita de las notificaciones, y así nos ayudan a tener un crecimiento en este canal de YouTube. Bueno, yo les invito a que vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de Job, este hermoso libro que Dios viene hablándonos este mes, y vamos a retomar este estudio en el capítulo 28 del libro de Job. Hoy vamos a estudiar el capítulo 28 y el capítulo 29. Hemos visto cómo pues los amigos de Job han seguido interviniendo en digámoslo así, un debate. Este debate que se hizo, estos debates eran muy populares en esos tiempos. Recordemos que en esos tiempos pues no había medios de comunicación como los que tenemos hoy en día, como la televisión o medios de entretenimiento, por ejemplo. La gente, ¿cómo se entretenía? Pues no eran muy comunes los deportes, no eran muy comunes las competiciones deportivas, pero la gente se entretenía viendo competiciones intelectuales como esta, por ejemplo. Este tipo de discusiones, ciertas personas se hacían sobre todo en las puertas de las ciudades, pues a discutir sobre temas, discutir sobre temas intelectuales, sobre noticias y bueno, lo que está pasando aquí. Y esto pues atrajo siempre mucho público. Esto siempre atraía mucho público, ver a 3, 4 personas dando muestras de su elocuencia, de sus conocimientos, poniendo sobre la mesa sus puntos de vista y todo eso. Eso es lo que estamos viendo aquí, una discusión. Es una especie de competición intelectual. Entonces, pues estos amigos acusaban a Job de que había hecho las cosas muy mal, de gran maldad. Job se defendía, Job sacaba sus argumentos. En el capítulo 26, en el 25, pues Bildad hace su última intervención. Recuerde que son 3 rondas, fueron 3 rondas donde cada uno de estos amigos pues expuso lo suyo. Job respondió y así, etcétera. Bildad pues termina esta tercera ronda y a partir del capítulo 26 pues Job da el último discurso. En el 26 pues Job proclama la soberanía de Dios. En el 27 una vez más Job describe el castigo de los malos y vamos a leer el capítulo 28 a ver qué nos dice. Dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se afina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abren minas debajo de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave,
ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a ver entonces que aquí en este capítulo 28, pues Job está hablando de la sabiduría. O sea, Job de todos modos era pues una persona temerosa de Dios, era una persona pues que de alguna manera vivía una vida recta. Él todo el tiempo había tratado de justificarse, de decir que él pues no había cometido ningún mal. Y aquí nos está hablando en medio de una poesía, tal vez una de las poesías más hermosas que podamos encontrar en la Biblia, acerca de lo que es la sabiduría. Y aquí nos da una perla de su... una perla y nos muestra una joya literaria. Y en ella tenemos que meditar. Job nos lleva en medio de su discurso a entender quién es Dios, quién verdaderamente es Dios. Mire, y él empieza dando un ejemplo partiendo de la naturaleza, partiendo sobre lo que sucedía en las minas. Habla del oro, habla del hierro, habla de la piedra que se funde, habla de muchas cosas. Dice, las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte, abren minas. O sea, está hablando de que hay cosas muy profundas. Él hace una introducción en este capítulo de cosas profundas. Mire, y si nos ponemos a mirar en el ejemplo que Job está dando, cuando nosotros estamos en una mina, para poder alcanzar el mineral, para poder alcanzar ese mineral precioso, llámese oro, llámese plata, piedras preciosas, lo que sea, hay que profundizar, hay que cavar. Normalmente estos metales preciosos no están en la superficie, nunca aparecen en la superficie. Siempre tenemos que cavar, hacer una buena excavación, sabiéndolo hacer. Obviamente esto no lo podría hacer cualquiera. Esto es una labor que hacen los mineros y saben explorar las tierras y saben pues por dónde hay una veta, lo que llaman la veta del oro, para poder extraer materiales de calidad. Igual pasa en la palabra de Dios, igual pasa con la sabiduría. Tenemos que aprender a explorar,
tenemos que aprender a meternos. Si vivimos una vida superficial, nunca vamos a poder comprender las profundidades de quién es Dios. Nunca vamos a poder comprender y experimentar las profundidades del conocimiento de Dios, que van a traer grandes cosas para nuestra vida y para nuestro corazón. Y aquí a partir del versículo 12 dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora, a partir del versículo 12, Job empieza a meditar. O sea, introdujo con una ilustración de lo que eran las minas, pero ahora dice: ¿dónde encontraremos sabiduría? ¿Dónde encontraremos inteligencia? Y se hace esa pregunta y dice el versículo 13: el hombre no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. Mire, qué bonito, una manera poética para decir que es muy escaso el lugar donde encontrar una verdadera sabiduría. Ahora, esto nos lo decía Job. Más adelante, mucho más adelante, nos lo replicaba el apóstol Santiago, cuando nos dice que hay una sabiduría que viene del cielo, que es celestial, pero también hay una sabiduría humana, diabólica. Y esa es la sabiduría que verdaderamente, ¿qué es lo que el hombre maneja actualmente? Lo que manejan los hombres es esa sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios, la pregunta que se hace Job aquí es: ¿dónde se hallará? ¿Dónde se hallará? Mire, dice el versículo 18: no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Mire lo que está diciendo Job aquí. Vamos a ir tocando pedacitos de este discurso, de lo que nos está diciendo. La sabiduría, mis amados, es mejor que las piedras preciosas. Es el bien, puede llegar a ser el bien más preciado en su vida. Puede llegar a ser el bien más preciado para usted. Estas palabras que está diciendo Job las retomaba después el rey Salomón. La sabiduría es mejor que la plata. Tener sabiduría es mejor que tener piedras preciosas. Es la riqueza más grande, es el bien más grande que usted puede tener. Por tanto, ocúpese primeramente, amado oyente, de tener sabiduría antes de tener bienes, antes de tener dinero, antes de poder hacerse un capital en su vida. El capital más grande que usted puede tener es el de tener sabiduría. Dice aquí: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Mire que aquí nos da también una perla histórica: el topacio de Etiopía. Aquí nos está hablando de algo, de una realidad, haciendo un paréntesis de las riquezas que hay en los países del África. Los países del África son ricos en minerales, en piedras preciosas. Etiopía, un lugar donde se caracteriza o se ha caracterizado por unas sequías muy fuertes, por unas hambrunas bastante fuertes, por unas guerras, una pobreza muy fuerte. Pero mire lo que dice: el topacio de Etiopía. O sea que desde tiempos muy antiguos, aquí ya se habían descubierto minas. Aquí ya se habían descubierto en estas tierras del África piedras preciosas, muy valiosas. Dice el versículo 20: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job se medita. Job está meditando y se está preguntando: ¿de dónde podemos encontrar una verdadera sabiduría? ¿Dónde podremos encontrar?
y hacernos hombres verdaderamente sabios. O sea, en otras palabras, lo que este hombre les estaba diciendo a estos amigos, a estas personas que estaban aquí, que vinieron a decirle muchas cosas, es: miren, señores, ustedes no tienen verdadera sabiduría. ¿Dónde podremos encontrar la verdadera sabiduría? Dice en el versículo 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, Job concluye esta primera parte, o esta parte del discurso, con una verdad, digámoslo así. ¿De dónde viene? El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, Job se está cuestionando de dónde viene la sabiduría. ¿Cómo hacemos para tener sabiduría? ¿Cómo hacemos para tener una verdadera inteligencia? Pues aquí está la respuesta. La respuesta. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Para obtener sabiduría, tenemos que estar inmersos en el temor de Dios. No puede ser de otra manera. La sabiduría no viene estudiando 3, 4, 5 carreras. La sabiduría no viene devorándonos todos los libros de filosofía, de ciencias, de cultura general. No, la sabiduría no viene por ahí. La sabiduría viene del temor de Dios en su vida. O sea, que lo que usted y yo tenemos que empezar a cultivar para ser personas sabias es andar en el temor de Dios. No hay otra forma, mis amados. Cuando usted y yo tememos a Dios. Ahora, no es temor, una vez más hay que decirlo, es cuando hablamos del temor del Señor, no es tenerle miedo a Dios. No, está hablando de el respeto. Está hablando de respeto por sus leyes. Está hablando de respeto y reverencia por la palabra. Está hablando de respeto y reverencia por los mandamientos, por cumplir los mandamientos, uno a uno. De eso está hablando, de eso significa el temor de Dios. Y dice que cuando usted tiene temor del Señor, empieza a tener sabiduría. Y dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. De ahí vienen estos dos bienes que usted y yo necesitamos. Y dice el capítulo 29, vamos a leerlo aquí brevemente, dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí,
y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Mire que aquí Job, pues en medio de su situación, se sienta también a recordar lo que él vivía antes, cómo era su vida. Y esto nos da como una luz de quién era Job. Nos da un poquito más de luz acerca de lo que él hacía, de cómo era su estado, de la fama que tenía. Y Job se sienta a recordar su felicidad anterior y nos deja ver cómo era que vivía. Y se pregunta, o sea, se dice en el versículo 2, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días de que Dios me guardaba, como en los días en que a mí me iba bien, como en los días en que tenía fama, todo el mundo me tenía en cuenta, ayudaba a la gente. Era una persona famosa, ¿verdad? Era una persona influyente en medio de la sociedad. Job empieza a recordar su felicidad anterior. Siempre es necesario tener buenos recuerdos de las cosas buenas que hicimos. Pero yo creo que no nos podemos quedar allá. Vamos a tratar de entender un poquito lo que estaba viviendo Job. Job estaba viviendo un tiempo de frustración, estaba viviendo un tiempo de angustia, de pobreza, de menosprecio, de tiempo de enfermedad, tiempo de sentirse desechado, de sentirse arruinado en su vida, de sentir que a lo mejor era como una especie de desecho de la sociedad, digamos así. Toda esa fama, toda esa hermosura, toda esa riqueza se perdió, su salud se deterioró, seguramente estaba viviendo en medio estaba viviendo en una esquina del mundo, digámoslo así. Y Job se siente y recuerda su vida anterior. Job se siente y recuerda esa felicidad. O sea, y en medio de ese recuerdo, pues Job no se queja. Él no se queja, él no se está quejando. No, simplemente recuerda cómo era, qué hacía, como con nostalgia. Tiene un tiempo Job tiene como un tiempo de nostalgia en su vida. ¿Esto a qué nos lleva? Esa es la gran pregunta. ¿A qué nos lleva? Yo sé que a muchos a lo mejor también nos habrá pasado de recordar. Yo por lo menos esta semana recordé muchas cosas recordamos muchas cosas de nuestra juventud, de nuestros primeros años de la vida cristiana. Y tiene que llevarnos a anhelar ser mejores. Hay dos cosas del pasado. En nuestro pasado, pues hay cosas buenas y bonitas, pero también hay cosas malas. También, y aquí pues Job no lo dice, pero sí, en nuestro pasado hemos hecho cosas pues muy buenas. Dios nos ha bendecido mucho, pero también hemos hecho cositas no tan buenas, hemos tomado a veces malas decisiones. Y está muy bien no anhelar esas cosas malas, pero recordar cómo Dios nos ha bendecido, cómo por mano de Dios tuvimos muchas cosas. Pero mis amados, no podemos quedarnos en el pasado.
Hay muchas personas en esta vida que se han quedado ancladas a los recuerdos, que se han quedado ancladas a las glorias pasadas. Y se quedaron ahí, y todo el tiempo están hablando de lo que yo era, de lo que yo hice, de cómo tuve tanto en la vida, de cómo tuve esto, tuve lo otro y tuve lo otro. Sí, fue muy bien, Dios nos dio todo eso, pero tenemos que vivir nuestra actualidad y proyectarnos al pasado, al futuro, perdón. A veces ese pasado se convierte como en un como en un ancla. Hay muchas personas que se quedan ancladas a ese pasado y todo el tiempo están recordando su gloria pasada. Si usted mira bien, que es lo que vamos a estudiar mañana, en el capítulo 30, Job aterriza. Y eso fue lo que vamos a mirar un poquito en nuestra meditación de mañana. En el capítulo 30, Job aterriza y se pone a mirar lo que está viviendo en la actualidad. Ahora, de ahí vamos a sacar también otra enseñanza. No podemos quedarnos en el pasado, pero también si tu presente es oscuro, es negativo, es problemático, tampoco nos podemos quedar en ese presente, tormentoso, en ese presente de la enfermedad, en el presente de la pobreza, en el presente del dolor, en el presente de la angustia. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que proyectarnos y saber que esto que nos está pasando es temporal. Y de esto tenemos que aprender. A lo mejor usted, igual que Job, estará pasando por un desierto en cuanto a su salud, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su familia, en cuanto a su sustento también. A lo mejor usted estará pasando por ese tipo de desiertos. Esto es temporal. El Señor quiere llevarnos a más. Hay una lección que tenemos que aprender de este desierto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? Esa es la pregunta que le tenemos que hacer al Señor. Pero lo que sí es definitivo es que no podemos quedarnos ahí, ni anclados al pasado, ni tampoco anclados a la actualidad. Tenemos que mirar al Señor. Recuerde lo que nos dice el Señor. El temor del Señor es la sabiduría. Vamos a mirarlo a Él y vamos a permitirle al Señor que Él hable y que guíe nuestros pasos y que guíe nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificar tu nombre, grande, santo, poderoso, eterno. Padre Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, porque en medio de tu amor tú mismo has hablado, tú mismo te has manifestado, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, tú mismo nos has hablado en esta mañana. Ayúdanos cada día a buscar la sabiduría, a buscar el temor de Dios. Así como Job ponía de comparación las minas, el trabajo de la minería. Ayúdanos, Padre, a no ser superficiales. Al igual que los mineros, a excavar y excavar y excavar y profundizar hasta encontrar los tesoros que están ocultos en el corazón de la tierra, en el corazón de la montaña.
Ayúdanos, Padre, a profundizar en ti, para encontrar los tesoros escondidos en tu profundidad, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Dios, a profundizar, a no ser superficiales. Padre, hoy renunciamos a toda superficialidad en nuestra vida, en nuestra oración, en el estudio de tu palabra. Hoy renunciamos, Señor, a toda superficialidad en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos hoy a profundizar en ti, a buscar tu sabiduría, a buscar de tu amor, a buscar de tu presencia, de tus misericordias. Padre Dios, Padre Santo y Poderoso, en esta mañana nosotros venimos a adorarte. Gracias por las cosas que nos diste en el pasado. Gracias, Señor, por la felicidad. Gracias, mi Señor, por esos regalos que nos diste. Gracias también, mi Señor, por lo que vivimos en la actualidad. Te damos gracias. Aún mismo, Señor, tú mismo has permitido que estas cosas las estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender cuál es el mensaje o qué tenemos que aprender en este tiempo de aflicción, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de desierto, Señor. No queremos quedarnos tampoco anclados a la actualidad, Señor. Ayúdanos a encontrar el camino contigo. Háblanos, Señor. Guíanos. Muéstranos a dónde debemos ir. Pero sobre todo, Señor, queremos ir de tu mano. Queremos estar agarrados de tu mano, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.